Niña llama al número de emergencia equivocado. Cuando su madre se desmaya. Pocos minutos. Más tarde, un jefe de la mafia hizo esto. Él. Luces fluorescentes del restaurante Murphy's. Zumban como avispas enojadas como Grace Martínez. Limpió la última mesa de su doble turno. Sus manos temblaron ligeramente, no del frío viento de Chicago que sacudía él ventanas, sino por el agotamiento que había. Se instaló profundamente en sus huesos. 16 horas en sus pies, sirviendo café y revueltos. Huevos a los camioneros y a altas horas de la noche. Wanderers. Todo por propinas que apenas cubrió los útiles escolares de Sophie. ¿Tú vas a salir, cariño?, gritó Betty, la gerente nocturno, su voz espesa con cigarrillos y preocupación. ¿Te pareces? La muerte se calentó. Grace forzó un sonreír. Simplemente cansado. Sophie probablemente preocupado enfermo. Le prometí Maki queso para la cena. Eso fue 12 horas. Grace. Vete a casa con tu bebé. El aire de noviembre golpeó a Grace como una bofetada cuando ella salió. Su onda golpeado. Civic tosió a la vida en el tercer intento. Y susurró una oración para que hazlo los 8 bloques de su apartamento. La radio crepitó con algunos. Programa de entrevistas nocturno, pero Grace apenas lo oyó por encima del estruendo de su vacío estómago. ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo? ¿Comido? Ayer por la mañana, el día antes, su edificio de apartamentos estaba en pie, torcido contra el horizonte de Chicago como un diente roto. Grace subió a los 3 tramos de escaleras lentamente, cada paso sintiendo que estaba caminando arena movediza. El pasillo olía a viejo. Grasa de cocina y sueños rotos. Mami. La voz de Sophie resonó en él. En el momento en que la llave de Grace giró en la cerradura. Su hija de 7 años voló a sus brazos, todos rizos salvajes y abiertos a sonrisa. ¿Estás en casa? Te ahorré un poco. Cereal del desayuno. El corazón de Brass. Apretados. Sophie había estado comiendo cereales. Para el desayuno, el almuerzo y probablemente cena de nuevo. Está bien, cariño. De mamá. Solo el mundo se inclinó hacia los lados. Gracia. Agarró el marco de la puerta, pero sus rodillas se dobló de todos modos. Lo último que vio era el rostro de Sophie, esos grandes ojos marrones llenándose de terror. Mami, mami. Sophie sacudió el hombro de su madre, pero Grace yacía inmóvil en la delgada alfombra, su rostro pálido como la tiza. El pánico se disparó. A la niña le gusta la electricidad. Ella. Visto esto en la televisión. Cuando los adultos cayeron abajo y no me despertabas, llamaste para obtener ayuda. Sophie agarró el viejo de su madre. Teléfono plegable de la mesa de café, su pequeños dedos temblando. Ella conocía el número 911. Pero en su terror, a tientas. Con los botones desconocidos, presionó. Incorrecto. En lugar del 911, marcó el 941. El teléfono sonó 1, 2 veces. 15 millas. Lejos, en un ático con vistas al lago Michigan, Vincenzo Marino se sentó detrás su escritorio de caoba, revisando el envío. Manifiestos que no tenían nada que ver con carga legal. A los 52 años, imponía respeto.
A través de amenazas susurradas y calculadas. Violencia. Su cabello de sal y pimienta era perfectamente diseñado, su traje italiano vale la pena. Más que los autos de la mayoría de las personas. El marino. Familia había controlado el Suicide durante 3 generaciones, y Vincenzo se había ganado su lugar en la cima. A través de métodos que mantenían a los fiscales despierto por la noche. Su teléfono privado, el número conocido solo por su círculo íntimo, sonó con un tono desconocido. Venenzo. Frunció el ceño. Nadie llamó a esta línea sin despeje. ¿Quién? Su voz llevaba el peso de apenas contenido. Amenaza. Por favor, ayúdame. Él. Voz era pequeña, rota, definitivamente una niño. Mi mamá no se despierta. Venenzos. El ceño fruncido se profundizó. ¿Una llamada de broma? Algunos rivales. Broma enfermiza de la familia. Escucha, chico. No. Sabes cómo conseguiste este número, pero ella es en el suelo y ella no se mueve, y yo no sé qué hacer. Llegaron los Saab. A través del teléfono como balas para el pecho de Vincenzo. Por favor, señor. Yo no tengo a nadie más. Por favor, ayuda a mí. Mamá. El teléfono se quedó en silencio excepto por el sonido de una niña de 7 años llorando. La mano de Venenzo se apretó alrededor de la teléfono. La voz, la desesperación, el puro terror, se estrelló sobre él como un hola. De repente, no estaba en su ático. Estaba en una situación diferente. Habitación hace 7 años, sosteniendo otro teléfono. Escuchar llorar a otro niño. Suyos. Niña, su Isabella, ¿dónde estás? Él. Las palabras salieron más ásperas de lo que pretendía. Yo, no lo sé. Esperar. Escuchó. Barajado. UM 327 Oak Street. Apartamento. 3B, por favor, date prisa, señor. Tengo miedo. 327 calle Oak. Eso fue muy rival. Territorio. Un barrio donde Venenzo. El nombre de Marino fue susurrado con miedo. Y odio. Un lugar donde un hombre como él no tenía nada que hacer. Especialmente no por una llamada telefónica aleatoria de un llorón niño. Pero algo en ese pequeño. La voz de la chica había roto algo dentro de él que pensó que estaba sellado. Cerrado para siempre. ¿Cómo te llamas? ¿Querido? Sofie. Sofie Martínez. El nombre de mamá es Grace. Está bien, Sofie. Estoy. Voy a ayudarte, pero necesito que lo hagas. Mantén la calma. Muy bien. Quédate con tú. Mamá. No le abras la puerta a nadie. Excepto yo. ¿Puedes hacer eso? Sí, señor. ¿Eres policía? Venenzo cerró su ojos. Algo así. Estaré allí. Pronto. Colgó y presionó el botón. Botón de intercomunicador. Marco. Tony. Mi oficina. Ahora. 2 hombres aparecieron al instante. Marco. Su mano derecha construida como una pared de ladrillos. Con ojos que no se perdían nada. Y Tony. Más joven pero igualmente peligroso con reflejos como una serpiente. Jefe. Mako. La voz general llevaba una pregunta. Estamos dando un paseo.
327 calle Oak. Jefe. Eso es lo que sé dónde está. Vincenzo. Se enderezó la corbata. Y lo sé. ¿De quién es el territorio? Vamos de todos modos. Tony intercambió una mirada con Marco. ¿Cómo? ¿Cuántos hombres quieres? Solo nosotros tres y... Tony. Vincenzo se dirigió hacia la puerta. Traiga el botiquín de la caja fuerte. Nosotros. Podría necesitarlo. Mientras se dirigían a la ascensor, Marco no pudo evitarlo. ¿Cómo sé que es realmente? Tú. Chica inteligente, pensó Venenzo. Incluso a los 7 años, tenía instintos de supervivencia. Me dijiste que tu nombre era Sofie Martínez y el nombre de tu mamá es Grace. Vives en el apartamento 3 más allá de Oak Street, y eres muy valiente por tomar. Cuida a tu mamá. El sonido de una cadena. Al estar desenganchados los alcanzaron a través de la puerta. Se abrió lentamente, revelando él. La niña más pequeña que Vincenzo había visto nunca. Tenía rizos salvajes que parecían tener un vida propia, ojos marrones nadando con lágrimas, y llevaba un vestido morado. Vestido que había visto días mejores. Pero era la forma en que ella lo miraba con esperanza desesperada y confianza absoluta en que lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Son. ¿De verdad estás aquí para ayudar? Sofie. Susurró. Vincenzo se arrodilló ante ella. Nivelado, su voz más suave que la que había tenido. Estado en años. Sí, cariño. Estoy. Realmente aquí. ¿Puedes mostrarme dónde estás? ¿Mamá lo es? Sofía los condujo al pequeño apartamento y los ojos entrenados de Vincenzo. Lo asimiló todo. La escasez. Muebles, el frigorífico vacío. Visible a través de la puerta abierta de la cocina. Los billetes esparcidos sobre una mesa tambaleante. Esto no era solo pobreza. Esto fue desesperación. Grace yacía inconsciente sobre el piso de la sala de estar, su rostro pálido y su respiración superficial. Venenzo se arrodilló a su lado, tomándole el pulso con sorprendente dulzura. ¿Cuándo lo hizo? Caer, le preguntó a Sofie. Justo cuando volvió a casa. Estaba muy cansada. Ella trabaja en el restaurante y a veces ella no come porque ella quiere que yo tenga su comida. La voz de Sofie se hizo más pequeña. ¿Va a estar bien? La mandíbula de Venenzo. Apretado. Esta mujer se había estado muriendo de hambre. Ella misma para alimentar a su hija. Ella es. Va a estar bien, Sofie. Pero necesitamos. Llévala a un médico. Tony, trae el coche. Más cerca del edificio. Como Tony desapareció, Venenzo lo levantó con cuidado. Gracia en sus brazos. Ella era más ligera de lo que debería ser, todos los ángulos agudos y mejillas hundidas. Sus ojos se abrieron mientras la llevaba hacia la puerta. ¿Qué? ¿Quién eres? La voz de Grace era débil, confundido. Sofie, ¿dónde está? ¿Sofía? Aquí mismo, mami. Sofie. Agarró el abrigo de Vincenzo. Esto es el buen hombre que vino a ayudarnos. Gracia. Trató de concentrarse en la cara de Vincenzo, pero el mundo seguía girando. Todo lo que pudo. Si era un extraño. Un gran intimidante. Extraño con un traje caro que lleva. Ella como si no pesara nada. Corte de miedo. A través de su agotamiento.
Bájame, ella. Susurró. No te conozco. Sofie. Aléjate de él. Mami, no. Él es. Ayudándonos. La pequeña mano de Sofie encontrada. Vincenzo y ella apretó con fuerza. Él. Vino cuando pedí ayuda. Es bueno. Vincenzo se encontró con los ojos asustados de Grace. Señora, se derrumbó por el agotamiento. Y hambre. Tu hija pidió ayuda y te llevaré a un médico. Eso es todo. No puedo pagar un médico. Grace murmuró, luchando por quedarse consciente. No tienes que preocuparte. Sobre eso, la voz de Vincenzo era firme pero no cruel. Solo preocúpate por mejorando. El viaje a la casa del Dr. Chen. Clínica privada pasó en un borrón por gracia. Entraba y salía de conciencia de Sofie, consciente solo de la conciencia de Sofie. Pequeña mano en la suya y la firme presencia del extraño que de alguna manera había aparecieron en su momento de mayor necesitar. Dr. Chin, un pequeño coreano estadounidense. Mujer que había estado remendándola. Hombres durante 15 años sin preguntar. Preguntas, trabajó rápidamente y eficientemente para líquidos, vitaminas, A. Examen minucioso. Deshidratación severa y desnutrición. Ella informó en voz baja a Vincenzo mientras Grace se quedó dormida. Probablemente no haya comido una comida adecuada. En días, tal vez semanas. Vincenzo le entregó un sobre lleno de dinero en efectivo. Arréglala. Lo que sea que necesite. ¿Y la niña? Vincenzo miró por la ventana a Sofie, que estaba sentada en la sala de espera, sus piernas balanceándose de una silla demasiado grande para su. Ella tarareaba en voz baja para sí misma, agarrando un conejo de peluche que había visto días mejores. Revisa a ella también. Asegúrate. Ella está sana. Cuando Sofie vio a Vincenzo acercándose, su rostro se iluminó como mañana de Navidad. ¿Va a ser mamá? ¿Bien? Ella va a estar bien. Vincenzo se sentó a su lado. Niña que confiaba en él por completo. A pesar de no saber su nombre. El médico. Le está dando medicamentos para hacerla fuerte de nuevo. Sofie de repente la arrojó. Con los brazos alrededor de su cuello, abrazándolo con fuerza. Gracias por salvar a mi mami, señor. Eres el hombre más amable de todo el mundo. Por un momento, Vincenzo no pudo respirar. Habían pasado 7 años desde que alguien lo había abrazado así con puro amor y gratitud. 7 años. Desde que Isabella se había envuelto los brazos alrededor de su cuello y lo llamó el mejor papá nunca. ¿Cómo te llamas? Sofie. Preguntó, retrocediendo para mirarlo con esos confiados ojos marrones. Vincenzo. Dudó. ¿Cómo se le dice a un de 7 años que eres el hombre? Los padres de este vecindario solían asustar a sus hijos para que se comporten. Me llamo Vincent, dijo finalmente. Eso no era una mentira, simplemente no era toda la verdad. Gracias, señor Vincent. Eres mi héroe. Y en ese momento, como este valiente, la niña le sonrió como si hubiera colgado las estrellas, luego Chenzo Marino, un hombre que comandó un imperio construido sobre el miedo, sintió algo que no había experimentado en años. Sintió que tal vez, solo tal vez, después de todo, podría ser el héroe de alguien.
Grace se despertó en una cama de hospital que estaba demasiado cómodo para alguien sin seguro. La luz del sol fluía a través ventanas que en realidad tenían vidrios limpios. Y las sábanas bajo sus manos se sintieron como la seda en comparación con las mantas ásperas. En su apartamento. Por un momento, ella se permitió sentirse agradecida. Entonces, la realidad volvió a estrellarse. Sophie fue ido. Grace se sentó demasiado rápido, con la cabeza girando por el movimiento repentino. Sophie, ¿dónde está mi hija? Aquí mismo. Mamá. Sophie rebotó a través del puerta, llevando un vaso de papel de agua caliente. Chocolate y con una sonrisa que podría poder mitad de Chicago. El señor Vincent consiguió. Yo chocolate. Y mira, ella levantó un pequeño oso de peluche. La amable dama del el escritorio me dio esto. Su nombre es Coco. Detrás de Sophie, una figura llenaba el puerta. El hombre de anoche. A la dura luz del día, Grace podía verlo. Claramente por primera vez. Alto, tal vez. 6'2", con cabello oscuro, plateado en él. Templos. Su traje probablemente costó más de lo que hizo en 6 meses. Y sus ojos eran del color del acero. Pero cuando miraron a Sophie, se suavizó de una manera que confundió a Grace. Completamente. ¿Cómo te sientes? Preguntó Vincent, su voz con un preocupación que parecía genuina. Mejor. Gracias. Las palabras de Grace fueron cuidadosas. Cortés. Aprecio lo que hiciste, pero probablemente deberíamos ponernos en marcha. Tengo que. Trabajo esta noche, y Sophie tiene escuela. Mami, no puedes trabajar. El médico dijo. Necesitas descansar durante 3 días, Sophie. Protestó. Y el señor Vincent dijo que lo haría. Llévanos a comer panqueques. Los ojos de Grace. Le espetó a Vincent. Eso es muy amable. Pero no podemos aceptar. La señora Martínez, una pequeña mujer asiática con bata blanca, entró en la habitación. Soy el doctor Chin. ¿Cómo sé? ¿Te sientes? Mucho mejor. ¿Cuándo podemos salir? La doctora Chin consultó su historial. Su análisis de sangre muestra una nutrición severa. Deficiencias. Me gustaría tenerte en observación. Otro día, y tendrás que seguir un plan de dieta específico. No puedo permitirme. Otro día aquí. La voz de Grace era firme, pero Vincent atrapó el pánico subyacente. Por favor, simplemente descargue. Yo ahora. La factura ha sido atendida. Doctor, y dijo suavemente, el señor Marino tiene. Cubrió todo, incluido su recetas y atención de seguimiento. Él. La habitación se quedó en un silencio mortal. Grace sintió que él. La sangre se escurre de su rostro. ¿Qué hiciste? ¿Solo llamarlo? Su voz era apenas una. Susurrar. El doctor Chin miró entre Grace y Vincent. No, Vincenzo. Con el crecimiento. Preocupación, Sr. Marino, Vincenzo. Marino. El mundo de Grace se inclinó hacia los lados para él. Segunda vez en 24 horas. Pero esta vez. No fue por hambre. Luego Chenzo. Marino. Ella conocía ese nombre. Todos en Chicago conocía ese nombre. Los periódicos. Lo llamó el fantasma del lado sur. El hombre que controlaba todo desde
Los muelles a las casas de juego. Él. Razón por la que las madres cerraron sus puertas temprano. Y los padres hablaban en susurro sobre dinero de protección. Y ella lo dejaría. Llevar a su hija. Salte. Las palabras. Salió como cristales rotos. Sofie. Parecía confundido. Mami, sal de esto. Habitación ahora. La voz de Grace se elevaba con cada palabra. Sofie, ven aquí ahora mismo. Señora, Venenzo comenzó, pero Grace cortó. Fuera. No se atreva, señora. Lo sé. ¿Quién eres? Luchó por ponerse de pie, tirando del suelo de su brazo a pesar de las protestas del doctor Chen. Eres Vincenzo. Marino. Eres la cabeza del crimen. Familia que ha estado sangrando esta ciudad. Seco durante 30 años. Sofie se presionó contra la pared, su nuevo osito de peluche. Apretado con fuerza. Mami, estás asustando. Me. Sofie, ven aquí. Grace aguantó su mano, pero Sofie no se apartó de él. Pero mami, él nos ayudó. Él es. Muy bien. No es agradable, cariño. Él es. Peligroso. La voz de Grace se quebró. Él. Lastima a la gente por dinero. Él es la razón. La señora Castellano al final del pasillo llora. Todas las noches porque no puede pagarla. Después de pagar su dinero de protección. El rostro de Venenzo permaneció tranquilo, pero los ojos se endurecieron ligeramente. Señora Martínez, yo. Comprenda su preocupación. ¿Y tú? Gracia. Se rió amargamente. ¿De verdad? ¿Por qué? He pasado 7 años manteniendo mi hija lejos de hombres como tú. Lejos. De la violencia y el miedo y la. Dejó de mirar las lágrimas de Sofie. ¿Por qué nos ayudaste? ¿Qué quieres? Nada. Mentiroso. Grace se acercó a Sofie, pero su hija se acercó a Vincenzo en su lugar. Los hombres como tú no. Hacer cualquier cosa sin querer algo. Atrás. Entonces, ¿qué es? ¿Dinero? ¿Un favor? ¿Información? Vincenzo estuvo callado durante un momento largo. Cuando hablaba, su voz fue más suave de lo que Grace esperaba. Usted. Mi hija me llamó. Estaba asustada. Ella. Necesitaba ayuda. Es todo. Es todo. La voz de Grace se hizo más alta. Esperas. Creer que el más peligroso hombre en Chicago acaba de responder a un número equivocado y decidí jugar bien. ¿Samaritano? A veces las cosas son exactamente lo que parecen ser. No en tu mundo. No lo son. Gracia finalmente alcanzó a Sofie y la agarró de la mano. Vamos. Nos vamos. No. Sofie. Se apartó, sorprendiéndolos a ambos. Yo. No quiero dejar al señor Vincent. Él. Te salvó, mami. ¿Por qué está siendo malo? ¿A él? Grace se arrodilló, su corazón rompiendo la confusión en ella. Ojos de hija. Sofie, cariño, él es. No es un buen hombre. Él también lo es. De Sofie. La voz se elevó para coincidir con la de su madre. Él. Te cargó cuando estabas enfermo. Consiguió tu medicina. Me compró chocolate. La gente buena hace esas cosas. Sofie, quiero volver a verlo. Sofie. Cruzó los brazos,
Su pequeña barbilla se hundió. Una línea obstinada que le recordó a Grace. Dolorosamente de sí misma. Es mi amigo. Grace miró a Vincenzo, que estaba de pie. Perfectamente quieto, dejando que el argumento. Jugar. Había algo en su expresión, una tristeza que parecía hueso. Profundo, eso la hizo detenerse. ¿Por qué? Preguntó en voz baja. ¿Por qué realmente lo hiciste? Ven. Venenza miró a Sofie, luego. De vuelta en Grace. Por un momento, su máscara cuidadosamente controlada se deslizó y Grace vio algo inesperado. Dolor. Porque hace 7 años, mi hija llamó. Me pidió ayuda, dijo simplemente. Y yo. No llegó a tiempo. La habitación se derrumbó. Silencioso excepto por el sonido de Sofie. Sollozando. Tenía 6 años. Vincenzo. Continuó, accidente automovilístico. Ella murió. Llamando a su papá. Hizo una pausa. Cuando Sofie llamó anoche, cuando escuché su voz, no pude dejar que la historia repetirse. Grace sintió su ira. Pero ella lo obligó a retroceder. Ella no podía permitirse el lujo de ser suave. No con la seguridad de Sofía en juego. Lo siento por tu pérdida, dijo con rigidez. Pero eso no cambia quién eres ni qué hacer. No. Vincenzo estuvo de acuerdo. No es así. Entonces entiendes por qué tenemos que salir. ¿Por qué Sofía no puede volver a verte? El rostro de Sofía se arrugó. Pero mami, no. Traseros, bebé. A veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles. Grace se puso de pie, tirando Sofía hacia la puerta. Gracias por su ayuda, señor Marino. Pero esto termina aquí. Estaba casi en la puerta cuando Venenzo volvió a hablar. Los hombres que controlan tu barrio, los que hacen. Señora Castellano llora, no son míos. Grace se detuvo pero no se dio la vuelta. Trabajan para Mateo Castellano. Él es. Me he estado moviendo en mi territorio usando el miedo. Tácticas que no apruebo. De Vincenzo. La voz era tranquila pero clara. Si alguna vez necesito ayuda para lidiar con ellos, ya sabes. ¿Cómo llegar a mí? Grace finalmente se volvió. Sus ojos ardían. Nunca te llamaré. Otra vez. Lo sé, dijo Vincenzo. Pero Sofie conoce el número. Y los niños a veces tomar sus propias decisiones. Mientras Grace la guiaba. Hija fuera de la habitación, se perdió él. Sofie miró a Vincenzo, su pequeña mano despidiéndose con la mano. Ella también. Extrañaba la forma en que asintió con la cabeza, un silencio. Prometen pasar entre ellos. Afuera. El hospital, mientras esperaban un taxi. Sofie miró a su madre con ojos serios de 7 años. Mami, ¿por qué? ¿No pueden las personas malas hacer cosas buenas? ¿A veces? Grace no tenía una respuesta. Por eso. Pero cuando su taxi se alejó. Desde la acera, no podía sacudirse él. Sintiendo que ella simplemente se alejó de algo importante. Algo que podría haber cambiado todas sus vidas. 3 días después del incidente en el hospital, Grace encontró una bolsa de comestibles fuera de su puerta del apartamento. Leche fresca, pan que no era rancio, frutas reales y verduras y metido dentro de una nota. Escrito en letras mayúsculas cuidadosas de un amigo de Sofie.
El primer. El instinto era tirarlo todo por la borda. Ella sabía exactamente qué amigo lo había dejado. Pero Sofía estaba mirando, y él. Los armarios estaban vacíos y el orgullo no. Llene estómagos vacíos. ¿Podemos mantenerlo? Mami. Preguntó Sofía, con los ojos muy abiertos con esperanza. Mira, ahí está el cereal con él. Malvaviscos. Grace suspiró, cargando la bolsa en el interior. Solo esta vez, pero no fue solo una vez. Cada pocos días. Algo apareció. A veces comestibles. A veces un libro para Sofía. Una vez que sé. Botella de vitaminas para niños con un. ¿Qué decía? El doctor Chin recomienda. Estos. Siempre el mismo mensaje de un amigo. Grace se dijo a sí misma que solo era aceptándolo por el bien de Sofía. Ella le dijo. Ella misma no significaba nada. Ella le dijo muchas cosas que se convirtieron en más difícil de creer con cada día que pasa. El punto de quiebre llegó en un día lluvioso. Jueves por la noche. Grace regresó de su turno para encontrar el superintendente, el señor Kowalski, esperando en el lobby con una expresión preocupada. Y un sobre Manila. Gracias, cariño. Alguien pagó tu alquiler por los próximos 3 meses, dijo, rascándose las canas. Cabeza. Dejé dinero en efectivo en mi buzón. Dicho a darte esto. Dentro del sobre había un recibo y otra nota. Sin niño. Debería preocuparse por tener un techo. Su cabeza de un amigo. Esta vez, Grace. No lo dudó. Agarró el de Sofía. Mano y marchó directamente hacia el teléfono. Cabina en la esquina, marcando el número. Había memorizado a pesar de sí misma. Tú. Tienen que parar, dijo en el momento. Vincenzo respondió. La señora Martínez, dijo su. La voz era tranquila, sin sorpresa. ¿Cómo puedo ayudarte? Ya sabes cómo. Dejar de enviar cosas. Deja de pagar nuestras facturas. No. Necesito tu caridad. No es caridad. Es de un amigo. Sí, tengo él. Notas. Grace bajó la voz. Consciente de que Sofía tiraba de su abrigo. Mira, aprecio lo que hiciste en el hospital, pero esto tiene que terminar. No lo haré. Estar en deuda contigo. No estás endeudado. A cualquiera. Un amigo ayuda cuando puede. Es todo. No somos amigos, señor. Marino. No podemos ser amigos. Hubo un pausa. Entonces no te molestaré más. Grace colgó, sintiéndose simultáneamente aliviado y extrañamente vacío. Ella había terminado lo correcto. Había protegido a Sofía de apegarse demasiado a un peligroso hombre. Entonces, ¿por qué sintió que simplemente cometió un terrible error? 2 semanas de pasó el silencio. Sin comestibles, sin regalos. Sin pagos de facturas misteriosas. Grace le dijo. Ella misma era lo que quería. Aún. Mientras veía a Sofía callarse. Pasando largos minutos mirando su ventana como si estuviera esperando a alguien. Que nunca vendría. Entonces Sofía consiguió. Enfermo. Comenzó con tos y rápidamente se convirtió en fiebre que había. Grace paseando por su pequeño apartamento en 3 de la mañana. No podía permitírselo. Otra visita al médico, no después de faltar. Trabajar para cuidar a Sofía.
Pero observando. Su hija tiembla a pesar de 3 mantas, Grace sintió que el pánico aumentaba en ella. Garganta. El golpe en su puerta llegó a 3:17 de la mañana. Grace miró a través de la mirilla y vio una figura en un abrigo caro sosteniendo una pequeña bolsa. Yo. Sé que no quieres verme, Venenzo, dijo cuando abrió la puerta. Pero el hijo de Tony tuvo lo mismo la semana pasada. Este medicamento ayudará. Resistió. La bolsa, antifebril infantil, tos. Jarabe y pastillas para la garganta. Todos los cosas que Grace no podía permitirse. ¿Cómo? ¿Sabes que estaba enferma? Preguntó Grace. Calladamente. La señora Patterson de al lado. Se lo mencionó a su sobrino que trabaja en uno de mis restaurantes. De Vincenzo. La explicación era un hecho. Yo pensé que podría necesitar ayuda. Gracia. Quería negarse. Cada instinto. Le gritó que cerrara la puerta y manejar esto solo. Pero luego Sophie tosió desde el dormitorio, un sonido que desgarró el corazón de Grace. Gracias, ella susurró, tomando la bolsa. Te pagaré. En aquel tiempo, la señora Martínez. Venenzos. La voz era suave. No todo tiene que hacerlo. Ser una transacción. Cuando se dio la vuelta para irse, Sofía apareció en el pasillo, envuelta en su manta favorita y luciendo como un pequeño fantasma. Señor Vincent, su voz tenía esperanzas. Vincenzo se detuvo, su expresión suavizándose por completo. Ahí, cariño. Escuché que no lo estabas. Sentirse bien. Te extraño, dijo Sophie. Simplemente. Mami dijo que no ibas a venir. Atrás. Grace miró, su corazón se apretó. Mientras Venenzo se arrodillaba al nivel de Sophie. A pesar de su costoso traje. Lo siento. Sobre eso, dijo. Tu mamá estaba tratando de protegerte. Eso es lo bueno. Las mamás sí. Pero tú también eres bueno. Tú. Me trajeron medicamentos cuando estaba enfermo. Solo las buenas personas hacen eso. Sophie, tú. Debería volver a la cama. Gracia. Interrumpió, pero le faltaba la voz. Convicción. ¿Puede el señor Vincent leerme un historia, por favor, solo hasta que me duerma? Grace miró a Vincenzo, este hombre que aterrorizó a toda una ciudad, pero estaba preguntando el permiso de su hijo de 7 años con su ojos. Ella vio algo en su rostro. Un esperanza cuidadosa, como si tuviera miedo de querer algo demasiado. Una historia, Grace. Se oyó decir. Entonces tiene que irse. Sophie sonrió y tomó la mano de Vincenzo, llevándolo a su habitación. Grace lo siguió, acomodándose en la silla junto a la cama de Sophie. Mientras Vincenzo se sentaba en el suelo, mirando ridículamente fuera de lugar en su traje a medida rodeado de relleno, animales y libros infantiles. ¿Qué te gustaría que te leyera?, preguntó. El de la princesa que salva. Ella misma, dijo Sophie, entregándole un copia gastada de la princesa de la bolsa de papel. ¿Cómo? Vincenzo leyó, Grace se encontró a sí misma. Estudiarlo, realmente mirarlo durante la primera vez. Su voz era diferente. Cuando le hablaba a Sophie más suavemente con un paciencia que parecía infinita. Cuando Sophie interrumpió para hacer preguntas o hacer observaciones, respondió a cada una.
En serio, como su hijo de 7 años. Los pensamientos eran las cosas más importantes en el mundo. Este no era el hombre sobre los que escribieron los periódicos. Este no era él. Los padres monstruos solían asustar a sus niños en buen comportamiento. Esto fue solo un hombre que había perdido a su hija y encontró a una niña que lo necesitaba. Al otro lado de la ciudad, en un almacén cigarrillos y desesperación, Mateo Castellano se sirvió otro whisky y estudió las fotografías esparcidos por su escritorio. Grace se va. Trabajo, Sofía caminando a la escuela, ambos aceptan paquetes de desconocidos. Repartidores. ¿Está seguro de que es de Marino? ¿Dinero pagando sus facturas? Le preguntó a su teniente, un hombre delgado con ojos nerviosos. Llamado Eddie. Jefe positivo obtenido. Confirmación de 3 diferentes fuentes. La mujer y el niño son bajo su protección ahora. Mateo sonrió. Pero no había calidez en él. Vincenzo Marino, el gran intocable, ha encontrado él mismo una debilidad. Cogió una foto de Sofía riendo en el patio de recreo. ¡Qué interesante! ¿Qué quieres que hagamos? ¿Hacer? Mateo se reclinó en su silla. Ya planeando. Venenzo había sido imposible de tocar durante años. También inteligente, demasiado cuidadoso, demasiado bien protegido. Pero todos tuvieron un punto de quiebre. Aún los fantasmas podrían sangrar si supieras a dónde cortar. Sigue viéndolos, dijo. Finalmente. Y cuando sea el momento adecuado. Vamos a enviarle un mensaje al señor Marino. Nunca lo olvidará. En la foto, Sofía Martínez sonrió a la cámara. Sin darse cuenta de que ella se convirtió en la más arma peligrosa en el criminal de Chicago. Inframundo. Grace notó por primera vez él. Grace se dan un martes por la mañana mientras acompañando a Sofía a la escuela. Estaba aparcado frente a su edificio, motor corriendo, las ventanas polarizadas demasiado oscuras para ver adentro. Cuando miró hacia atrás después dejando a Sofía, se había ido. El miércoles, era un auto diferente, un SUV negro esta vez, pero estacionado en el mismo lugar. La misma sensación de ser. Miraba trepar por su columna vertebral como hielo. Agua. Para el jueves, Grace había convencido. Ella misma estaba siendo paranoica. Ella trabajaba en un restaurante en un vecindario, lidiaba con camioneros borrachos. Y hombres que pensaban que una camarera era incluido con su café. Tal vez uno la habían seguido a casa. Tal vez lo fue. Nada. Pero el viernes por la mañana, cuando ella vi al mismo hombre delgado con una gorra de béisbol, permaneciendo cerca de la entrada de la escuela durante el tercer día consecutivo, la maternal. Los instintos se pusieron en marcha. Sofía. Quédate cerca de mí, susurró. Tirando de la mano de su hija con más fuerza mientras pasaron junto al extraño. El hombre se dio la vuelta, de repente muy interesado en su teléfono, pero Grace captó su reflejo en un escaparate. Él los estaba observando, definitivamente mirando. Ellos. Esa noche en Murphy's Diner. Las manos de Grace temblaron mientras servía café. Su gerente, Betty, se dio cuenta. Inmediatamente, cariño, ¿te pareces? ¿Has visto un fantasma? ¿Qué te está comiendo?
Grace miró alrededor de la casi vacía. Antes de inclinarse más cerca. Creo. Alguien me ha estado siguiendo. Siguiente. Sophie también. La expresión de Betty oscureció. Llamas a la policía y le dices. ¿Ellos qué? Que he visto algunos autos. Estacionado en la vía pública. Grace tembló. Su cabeza. Se reirían de mí. Estación. Tal vez sea uno de tus. Clientela. ¿Algún asqueroso quién? No. Gracia. La voz era firme. Esto se siente diferente. Profesional. Lo que ella no dijo, lo que no podía decir si en el fondo sospechaba que esto tenía algo que ver con Vincenzo Marino. Desde esa noche. Le leyó a Sophie. Desde que ella lo había visto. Ese lado amable de él, Grace había sido. Preguntándose si aceptar su ayuda había. Pintó un objetivo en sus espaldas. A través de Ciudad, Marco Benedetti se sentó frente a Vincenzo en el comedor privado de Ricardo's, un restaurante italiano que sirvió como lugar de reunión no oficial para el negocio de la familia Marino. Discusiones. La multitud del almuerzo proporcionó cubierta perfecta para sensibles conversaciones. Tenemos un problema, jefe. Marcos dijo en voz baja, cortando su B. El compañero castellano ha estado preguntando. Pregunta sobre usted, específicamente sobre tus nuevos intereses. El tenedor de Vincenzo se detuvo a mitad de camino de su boca. ¿Qué tipo de preguntas? Del tipo que involucra fotos de vigilancia de cierta mujer. Y su hijo. La voz de Marco bajó incluso. Bajar. Se dice que Mateo ha estado teniendo él. La familia Martínez lo vio durante 2 semanas. Sabe de comestibles, de alquiler. Pagos, todo. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Conjunto Venenzo. Por su tenedor con cuidado deliberado. ¿Cómo? ¿Han estado cerca? Lo suficientemente cerca como para. Conozca el horario de los niños. Lo suficientemente cerca como para. Sepa cuando la madre trabaja en turnos nocturnos. El rostro lleno de cicatrices de Marco era sombrío. Jefe, yo creo que Mateo está planeando algo. La mandíbula de Vincenzo se apretó. Había sido cuidadoso. O eso pensaba. Anónimo. Entregas, pagos en efectivo, sin pagos directos. Contacto excepto por esa noche en la que Sophie estaba enferma. Pero aparentemente no había sido lo suficientemente cuidadoso. Duplica él. Seguridad a su alrededor, ordenó. Quiero. Ojos puestos en Grace y Sophie 24/7. Jefe. Marco vaciló. Tal vez sea hora de. Tráigalos. Muévelos a un lugar seguro. Hasta que nos ocupamos de Mateo. Venenzo. Consideró esto, luego negó con la cabeza. Grace nunca estaría de acuerdo con eso. Ella. Corre primero. Llevar a Sophie a un lugar donde no puedo. Protégelos. ¿Y luego qué? Luego observamos. Esperamos. ¿Y si Mateo hace un movimiento? Los ojos de Venenzo se volvieron fríos. Recordamos. ¿Por qué la gente teme el nombre Marino? Esa noche, Grace caminaba a casa. De su turno de tarde cuando finalmente se armó de valor para hacer la llamada. Se metió en la misma cabina telefónica que había usado antes. Sophie segura en casa. Con su anciana vecina, la señora Chin. Es Grace Martínez, dijo cuando
respondió Vincenzo. Tenemos que hablar. 20 minutos después, se encontró sentada. Frente a él en su auto, un elegante sedán negro que probablemente costó más de. Lo haría en 5 años. Vincenzo había venido sola, lo que la sorprendió. Está siendo lavado, dijo sin preámbulos. La sangre de Grace se convirtió en hielo. Lo sabía. He estado viendo los mismos autos, los mismos caras. Ella se volvió para mirarlo por completo. Esto es por tu culpa, ¿no? Vincenzo no lo negó. Un rival es tratando de usarte para llegar a mí. Él ve tú y Sophie como palanca. Apalancamiento. La voz de Grace era hueca. Mi hija es influencia en alguna guerra de pandillas que tiene nada que ver con. Ella tiene algo que hacer con eso porque ella quiere decir algo. Para mí. Vincenzo dijo en voz baja. Y eso la hace valiosa para mis enemigos. Gracia cerró los ojos, luchando contra las lágrimas de rabia y miedo. Esto es exactamente lo que tenía miedo. Por eso no quería. Tú en nuestras vidas. Lo sé, pero te quedaste. Empujando, siguió enviando regalos y pagando cuentas. Y ella se detuvo, mirándolo. Con una comprensión repentina. Sabías que esto sucedería, ¿no? Sabías que involucrarte con nosotros nos puso en peligro. Vincenzo estuvo callado durante un largo momento. Esperaba que no lo hiciera, pero sí, sabía que era posible, y tú lo hiciste. De todos modos. La voz de Grace se elevó. Tú pones ¿mi hija en riesgo de qué? Alguno. Culpa fuera de lugar sobre su propio hijo. Las palabras golpearon a Vincenzo como físicas. Golpes, pero los recibió sin pestañear. Sí. Su honestidad se desinfló. La ira de Grace, dejando solo el miedo atrás. ¿Qué quieren lastimarme? Y. Lastimarte lograría eso. Gracia. Sintió que el pánico se apoderaba de su garganta. Tenemos para salir esta noche. Empacaré lo que podamos llevar. Otra vez. Correr no funcionará. Mateo tiene recursos, conexiones. Encontraría. Tú. Entonces, ¿qué sugieres? Déjame moverte a un lugar seguro, los dos. Hasta que pueda manejar esta situación. Gracia. Se rió amargamente. ¿Manejarlo? ¿Quieres decir matar gente? Quiero decir, proteger a mi familia. Las palabras flotaban en el aire entre ellos. Grace lo miró fijamente. Este hombre que acaba de. La llamó a ella y a Sophie su familia con una certeza tan casual. No somos tú. Familia, susurró. Sophie piensa. Lo somos, y lo que Sophie piensa importa. Para mí. Tienes 7 años. Ella no. Entiende lo que haces, lo que eres. Ella entiende que me preocupo por ella. Que morí antes de dejar que alguien me lastimara. Ella. La voz de Vincenzo era firme. Absoluto. ¿Puedes decir lo mismo sobre alguien más en tu vida? Se busca Gracia para discutir, pero la verdad era brutal y sencillo. Ella no podía. No había nadie más. Sin familia, sin sistema de apoyo, no. Caballero blanco que viene a rescatarlos. Justo. Ella sola contra fuerzas que no podía entender o luchar. Pero eso no fue así. Significa que se rendiría. No dejaré que Sophie crece en tu mundo,
dijo con firmeza. No dejaré que piense que esto es normal. La violencia, el miedo, la constante. Mirando por encima del hombro. Ven, confía. Para mantener ese mundo lejos de ella. Trayendo más violencia a nuestras vidas. Poniendo fin a la amenaza de forma permanente. Gracia. Se estremeció ante la fría certeza en su voz. ¿Y qué nos pasa después? Cuando el próximo rival decida utilizarnos. Contra ti y el siguiente después. ¿Eso? Vincenzo no tenía una respuesta. Por eso, y su silencio fue la respuesta. Bastante. No puedo, dijo Grace finalmente. Yo. No puede aceptar su protección porque. Aceptarlo significa aceptarlo todo. Eso viene con eso. El peligro, el sangre, el ciclo interminable de violencia. Abrió la puerta del auto. Buscar otro. Forma de manejar esto. Uno que no lo hace. Involúcranos. Mientras se alejaba, Vincenzo la vio irse con una mezcla de admiración y desesperación. Gracia Martínez. Era la persona más fuerte que había conocido. Y también los más tercos. Pero a medida que él se sentó solo en su auto pensando en la sonrisa confiada de Sofía y la de Grace. Feroz protección, Vincenzo hizo un voto silencioso. Si Grace aceptó su protección o no, ya sea que confiara en o no, ya sea que alguna vez hablara con él de nuevo o no, los mantendría. Seguro. Incluso si eso significaba ir a la guerra. Incluso si le costó todo, algunos. Las cosas valían cualquier precio. Gracia. Debería haber sabido mejor que traer Sofía a trabajar un viernes por la noche. Pero la señora Chin había caído enferma, y había nadie más para cuidar a su hija. Sofía se sentó en silencio en la cabina trasera de restaurante de Murphy, coloreando en un cálido. Mientras Grace servía él. Multitud nocturna de camioneros y insomnes. Mami, ¿podemos irnos a casa ahora? Sofía preguntó por tercera vez en un hora. Tengo sueño. Grace miró el reloj. 11:47 de la noche. Su turno no terminó. Hasta la medianoche, pero el restaurante estaba casi vacío, y Betty ya estaba contando la caja. Adelante, cariño, Betty. Gritó. Puedo terminar aquí. Obtener ese bebé a casa a la cama, Grace la desató. Delantal con relieve. Vamos, cariño. Vámonos a casa. El aire de noviembre mordió en sus rostros al pisar el calle desierta. Grace tiró de la de Sofie. Chaqueta más ajustada y aceleraron el paso. La caminata hasta la parada de autobús fue de solo 3 bloques, pero algo se sentía mal. Las luces de la calle proyectan sombras espeluznantes, y los sonidos habituales de la ciudad parecían amortiguado, distante. Mami, me olvidé del señor oso, dijo Sofía de repente, deteniéndose. Sus huellas. Grace suspiró. El relleno. Animal que Vincenzo había traído durante la enfermedad de Sofía se había convertido en ella. La compañera constante de su hija. Cariño, nosotros. No puedo volver atrás. El señor oso estará a salvo. En el restaurante hasta mañana, pero recibe. Asustado sin mí. Sofía protestó, su lógica inquebrantable de 7 años. Sofía, por favor. Necesitamos llegar a la autobús. El primer hombre salió de la callejón tan suavemente que parecía coreografía. Alto,
delgado, con una chaqueta negra que no podía ocultar el bulto de un arma. Debajo. La sangre de Grace se congeló. Señora Martínez, dijo el hombre, su voz con un ligero acento italiano. Señor Castellano quiere tener una palabra contigo. Grace instintivamente se movió. Frente a Sophie, su mente acelerada. Él. La parada de autobús todavía estaba a 2 cuadras de distancia. Él. La cena estaba detrás de ellos, pero Betty. Ya lo he cerrado. La calle estaba vacío excepto por algunos autos estacionados. Ellos estaban solos. No conozco a ningún señor Castellano, dijo Grace, orgullosa de que su la voz no tembló. Y necesitamos conseguir hogar. Un segundo hombre emergió de detrás de un furgoneta estacionada. Acechador más corto con frío. Ojos que se detuvieron en Sophie de alguna manera. Eso hizo que la piel de Grace se erizara. Tengo miedo. Esa no es una opción, el primer hombre. Dicho. Mira, te has vuelto bastante importante. A nuestros intereses comerciales. Usted y su hija. Corre, Sophie, susurró Brass. Pero mami, corre. Sophie salió corriendo, su pequeña piernas que la llevan de regreso hacia el restaurante. Tan rápido como pudieron. El hombre fornido se abalanzó tras ella, pero Grace se lanzó ella misma hacia él, arañando y pateando con furia desesperada. Déjala ir, ella gritó. Ella es solo una niña. El alto. El hombre agarró los brazos de Grace, tirando de ellos a sus espaldas con profesionales eficacia. Debería haber pensado en que antes de que empezaras a jugar a la casa con Vincenzo Marino. A 50 pies de distancia, el hombre fornido había alcanzado a Sophie, levantándola del suelo mientras pateaba. Y gritó, mami. Mami. Gracia. Mundo reducido a ese sonido, su. Los gritos aterrorizados de su hija cortan a través de la noche como cristales rotos. Ella mordió con fuerza la mano del hombre alto, saboreando sangre, y se liberó por mucho tiempo. Lo suficiente como para gritar, ayuda. Alguien ayude. Tú. Ese. El golpe vino por detrás, enviando estrellas explotando a través de Grace. Visión. Golpeó el pavimento con fuerza, su manos raspando contra el asfalto. Pero incluso a través de la neblina del dolor, podía oír Sophie llorando. Por favor, jadeó Grace, tratando de levantarse. Por favor, no lo hagas. Lastimarla. Tómame. Haz lo que quieras. Pero no lastimes a mi hija. El alto. La puso en pie. Oh, estamos. No la voy a lastimar. Ella es nuestra póliza. Mientras Marino se preocupe por ustedes dos, hará exactamente lo que le digamos. Fue entonces cuando llegó el Escalade negro, gritando a la vuelta de la esquina. No fue así. Tranquilo. No dudó. Su objetivo. Directo al hombre fornido que sostiene Sophie y frenó de golpe en él. Último segundo posible, lo suficientemente cerca como para que el hombre tuvo que lanzarse de lado para evitar siendo aplastado. Sophie cayó al suelo, sollozando, pero ileso. Puertas de coche se abrieron de golpe simultáneamente. Marco y Tony emergieron de la escalada como depredadores liberados de jaulas. Armas ya desenfundadas. Pero lo fue Vincenzo que salió de la
Asiento del pasajero que hizo que los atacantes. Helar. Atrás quedó cualquier pretensión de civilización. Este no era el hombre que leer cuentos antes de dormir y traer medicina para niños enfermos. Este fue el fantasma del lado sur y sus ojos. Muerte prometida. Cometiste un error, dijo Benzo, su voz transmitiendo la calle vacía con una calma mortal. Tú. Conmovió a mi familia. El hombre alto todavía, sosteniendo a Grace, trató de usarla como una escudo humano, presionando un cuchillo contra ella. Garganta. Quédate atrás, Marino. Un paso más. El arma de Vincenzo apareció en su mano tan rápida que parecía magia. Disparos resonaron en los edificios como trueno. El hombre alto cayó instantáneamente. El cuchillo repiqueteando inofensivamente. El hombre fornido se puso en pie y corrió. Lo hizo exactamente 6 pasos antes. Tony lo derribó con una entrada que habría enorgullecido a los Chicago Bears. El sonido de huesos rotos llevado claramente en el aire frío de la noche. Marco fue ya en su radio pidiendo limpieza. En cuestión de minutos, la calle sería, claro, la evidencia desaparecida, como si nunca había pasado nada. Pero por ahora, solo estaba Sophie sollozando en la casa de Grace. Respiración irregular. Vincenzo enfundó su arma y se arrodilló junto a Sophie, quien se arrojó a sus brazos sin vacilación. Está bien, cariño, murmuró, acariciando su cabello mientras gritó contra su pecho. Estás a salvo. Ahora. Nadie te va a hacer daño. Gracia. Se arrastró hacia ellos con manos temblorosas. Su mente luchaba por procesar lo que había. Simplemente sucedió. La violencia había sido rápido, brutal y absolutamente necesario. Sin la intervención de Vincenzo, ella y Sophie habría desaparecido en él. Noche, convirtiéndose en peones en un juego que no entendía. ¿Cómo lo supiste? Susurró. Vincenzo la miró a los ojos. La cabeza de Sophie. He tenido hombres mirando. Durante semanas. Cuando comenzó el ataque. Lo llamaron. Has estado observando. Nosotros. Debería haberla enfadado, pero todo lo que Grace sintió fue abrumador. Gratitud. Te dije que te protegería. Vincenzo dijo simplemente. Si quisieras. O no. Sophie se apartó para mirar. En su rostro, sus pequeñas manos tocándose. Sus mejillas con una confianza devastadora. Tú. Vino por nosotros. Siempre nos salvaste. Vincenzo prometió. Siempre vendré. Para ti. Grace miró a su alrededor a la secuelas, la sangre en el pavimento. El hombre roto siendo cargado en él. Parte trasera de una furgoneta, la eficiencia fría con que los hombres de Vincenzo estaban borrando todo. Evidencia de lo que había sucedido aquí. Este era su mundo. Esto era lo que amarlo significaba. Y tan aterrador como fue, como por mucho que fuera en contra de todo lo que ella trató de proteger a Sophie de Grace. Finalmente entendió la verdad. Fueron ya parte de este mundo, ya sea que ella lo aceptó o no. La única pregunta ahora era si sobrevivirían. La mansión de Vincenzo se encontraba a orillas del lago Michigan, como una fortaleza hecha de vidrio y piedra. Mientras su auto se detenía a través de las puertas de hierro, Grace presionó su rostro hacia la ventana,
tratando de procesar la realidad de donde estaban. Ida. El camino circular era más largo que toda su cuadra, forrada de setos perfectamente cuidados que probablemente costó más de lo que ganó en un año. Sofía se había quedado dormida durante la unidad 20 Inut. Agotamiento finalmente. Reclamándola después del terror de la noche. Yacía acurrucada contra el costado de Grace, una pequeña mano todavía agarrándola de Venenzo. Manga de la chaqueta, como si temiera que pudiera. Desaparece mientras ella lo suelta. Ella está a salvo. Aquí, dijo Vincenzo en voz baja, siguiéndole la mirada de Grace a las cámaras de seguridad y guardias armados apostados discretamente alrededor. La propiedad. Más seguro que en cualquier otro lugar. En la ciudad. Grace sintió pero no lo hizo. Hablar. Ella no podía. Cada vez que ella cerró los ojos, vio él. Manos en Sofía escuchó las gritos que resuenan en la noche. Él. Violencia que había seguido, rápida. Brutal, necesario, jugado en repetición en su mente. Dentro de la mansión, Grace sintió como si hubiera entrado en un lugar diferente. Mundo. Suelos de mármol cristal reflejado. Candelabros y pinturas que pertenecían. En museos colgados de paredes que se extendían hasta alturas imposibles. Fue hermoso e intimidante y nada como el estrecho apartamento donde ella y Sofía habían construido su pequeño vida. El ala de invitados está arriba, dijo Vincenzo, llevando el alambique. Durmiendo a Sofía con suave cuidado. Ella puede descansar allí. Los llevó a un gran escalera a un dormitorio que era más grande que todo el apartamento de Grace. La cama. Podría haber dormido cómodamente a 6 personas. Y las puertas francesas se abrían a un balcón. Con vistas al lago. Venenzo tendido. Sofía en el edredón de seda con la reverencia de alguien que coloca un tesoro invaluable, luego retrocedió a deja que Grace arropie a su hija. Estaré justo al lado, cariño, susurró Grace. Alisando los rizos de Sofía. Estás a salvo. Ahora. Cuando estuvieron seguros de que Sofía estaba profundamente dormido, Venenzo llevó a Grace a un estudio al final del pasillo. Revestimiento de suelos. Estanterías alineadas en las paredes, llenas de volúmenes encuadernados en cuero que se veían como habían sido recolectados durante generaciones. Una chimenea proyectaba sombras danzantes a través de la habitación, y Grace se acomodó en una silla. Eso probablemente costó más que su automóvil. Ahora habla, dijo, con voz firme. A pesar de todo. No más medias verdades. No más respuestas misteriosas. Quiero. Conoce quién eres realmente y por qué mi hija te importa mucho. Benzo. Se sirvió un vaso de whisky de un decantador de cristal, pero no bebió. En cambio, caminó hacia la chimenea y miró fijamente las llamas. Te dije que tuve una hija una vez, él dijo finalmente. Su nombre era Isabella. Bella. Tenía rizos como los de Sofía y ella se rió como la luz del sol y ella pensó que su papá colgaba la luna. Gracia. Esperó, sintiendo que había más. Yo también. Tenía una esposa, María. Nos conocimos cuando tenía 25 años. Estoy empezando a abrirme camino en mí. Organización del padre. Era una maestra, completamente inocente. De este mundo. Ella sabía lo que hacía, pero ella pensó que el amor podría cambiarme. Suyos.
La voz se hizo más suave. Tal vez podría haberlo hecho. Se volvió hacia Grace, y ella vio un dolor en sus ojos tan profundo que la tomó. Respirar. Bella tenía 6 años cuando sucedió. Una familia rival decidió enviar un mensaje. Colocaron una bomba en el auto de María, listo para estallar cuando ella encendía el motor. Las manos de Benzo apretados en puños. Se suponía que debía hacerlo. Estar conduciendo ese día. Habíamos planeado llevar a Bella al zoológico, pero me llamaron. Fuera por negocios. Siempre negocios. Y. María tomó a Bella sola, se puso los aparatos con fuerza. Apretados. Venenzo. La bomba estalló a 3 cuadras de nuestro casa. María murió instantáneamente, pero Bella. Su voz se quebró. Sobrevivió a la explosión inicial. Ella estaba consciente cuando los paramédicos la encontraron y preguntaron por ella. Papi. La llevaron rápidamente al hospital. Y me llamó al teléfono de una enfermera. Venenzo finalmente tomó un sorbo de su whisky, pero su mano temblaba ligeramente. Estaba asustada, pidiéndome que fuera a buscar. Ella, diciendo que quería irse a casa. Era a 40 minutos, atrapado en el tráfico. Desvalido. Le dije que iba a venir, que todo estaría bien. Pero por él. Cuando llegué allí, se detuvo, incapaz de continuar. Grace se puso de pie y se acercó a él. Ella murió llamándote. Ella murió sola preguntando por qué su papá no estaba allí para protegerla. Las palabras salieron como vidrios rotos. Hace 7 años y todavía escucho su voz preguntando por mí. ¿Todavía sueñas con lo que habría sucedido si hubiera estado allí? 5 minutos antes. La habitación se quedó en silencio. Excepto por el crepitar del fuego. Grace observó a este hombre que mandaba. El miedo en todo Chicago se rompe frente a ella. Y de repente todo tenía sentido. Cuando Sophie te llamó así. Noche, escuché la voz de Bella. Igualmente. Terror, la misma esperanza desesperada que papá vendría y haría todo mejor. Vincenzo la miró a los ojos. Este tiempo no iba a llegar demasiado tarde. Bras sintió lágrimas que había estado conteniendo. Toda la noche finalmente se desbordó. Tú nos salvó porque te recordamos. Ellos. Te salvé porque necesitabas ahorro. El hecho de que Sophie suene como Bella, que confía en mí de la manera en que Bella. Acostumbrado. Dejó su vaso. Es decir, lo que lo hizo importar más que eso. Debería haberlo hecho. Te juzgué mal, dijo Grace. Calladamente. Pensé que era solo otro criminal tratando de comprar su camino. Cielo. No me di cuenta de que eras un padre tratando de salvar a los niños que él no podía ahorrar antes. No me conviertas en una heroína, Grace. Lo he hecho terrible. Cosas. Probablemente haré cosas terribles. Otra vez. Eso es lo que soy. No, dijo Grace. Firmemente. Eso es lo que haces. ¿Quién eres? Es el hombre que lleva a los niños enfermos a médicos, que leen cuentos antes de dormir, que arriesgó su vida esta noche porque un poco chica lo necesitaba. Un suave sonido la puerta los hizo girar a ambos. Sophie se quedó allí en pijama, frotándola. Ojos con puños pequeños. Tuve un mal
Sueño, susurró. Y no pude. Te encontraré. Ambos adultos fueron inmediatamente a ella. Grace recogió a Sophie mientras Vincenzo se arrodilló junto a ellos. Tenemos razón. Toma, cariño, murmuró Grace. Estás a salvo. ¿Puedo dormir contigo, mami? ¿Y puede el señor Vincent también se queda? No quiero que lo haga. Estar solo. Grace miró a Vincenzo. La cabeza de Sophie. Algo había cambiado. Entre ellos en la última hora. Un muro había bajado. Una verdad había sido revelado. Ahora lo veía claramente, no como el temido jefe de la mafia, sino como un hombre roto tratando de proteger que permanecieron de su corazón. Por supuesto que puede. Quédate, dijo Grace en voz baja. Llegaron a un acuerdo. En el enorme sofá frente al fogón. Sophie se acurrucó entre ellos. Como un puente que conecta a dos heridos almas. Grace acarició el cabello de su hija. Mientras Vincenzo contaba historias tranquilas sobre los botes en el lago. Su voz es una suave estruendo que gradualmente se calmó. Sophie se volvió a dormir. Mientras el fuego ardía bajo y la noche se volvió tranquila, Grace se encontró estudiando el perfil de Vincenzo. En la luz parpadeante. Para el primero tiempo desde esa aterradora llamada telefónica. Lo había traído a sus vidas, ella. No le tenía miedo. Tenía miedo de porque ella estaba empezando a darse cuenta que en algún lugar del camino con la intención de hacerlo, había comenzado a preocuparse por el hombre que había elegido salvarlos. En lugar de él mismo. Y en un mundo donde preocuparse por alguien como Vincenzo Marino podría matarte, eso fue lo máximo. Peligroso de todo. Pero como Sophie suspiró pacíficamente mientras dormía y la mano de Vincenzo encontró gracias a través de la pequeña forma de su hija, Grace no podía. Se arrepienten. Algunos riesgos. Valía la pena tomarlos, incluso si cambiaban. Todo para siempre. 3 semanas después, Grace. Me desperté en una cama que todavía se sentía demasiado cómodo, en una habitación que todavía se sentía demasiado grande para el sonido de sopies. Risas a la deriva a través de los franceses. Puertas. Se dirigió al balcón y encontró a su hija en el jardín de abajo, persiguiendo mariposas mientras Marco fingió perseguirla, su intimidante. El Marco se veía ridículo mientras pisoteaba. Como un gigante amistoso. Cuidadoso. Tío Marco. Sophie se rió. Tú también lo eres. Lento, tío Marco. Grace negó con la cabeza. Con una sonrisa. De alguna manera, Sophie logró adoptar a toda la tripulación de Vincenzo como familiares honorarios. Tony fue el tío Tony que le enseñó trucos de cartas. E incluso los guardias de rostro severo habían derretido bajo su encanto de 7 años. Buenos días, llegó la voz de Vincenzo. Detrás de ella, cálido y todavía ligeramente áspero con el sueño. Grace se volvió, tomando en su apariencia el cabello usando un camiseta simple en lugar de su habitual trajes caros. Parecía más joven. De alguna manera, más accesible, más como el hombre que había llegado a conocer en lugar de la leyenda que la ciudad temía. ¿Alguna palabra?, preguntó. Vincenzo asintió, su expresión cada vez más seria. Está hecho. El FBI allanó los almacenes de Mateo mañana.
Encontraron suficiente evidencia para encerrarlo durante 3 vidas. Drogas. Trata de armas, de personas. No lo será. Una amenaza para cualquiera nunca más. Gracia. Sintió que el peso se levantaba de sus hombros. ¿Cómo lo lograste sin ensuciarme las manos? La sonrisa de Venenzo fue leve pero genuino. Puedo ser un criminal, Grace, pero no soy estúpida. A veces la ley es la más eficiente arma que puedes usar. Pero, ¿cómo lo hicieron? ¿Sabes dónde buscar? Consejos anónimos. Registros financieros detallados, seguridad. Imágenes desde lugares convenientes. Venenzo se encogió de hombros. Increíble lo que aparece. Cuando sabes dónde buscarlo. Grace estudió su rostro. Has estado planeando esto durante semanas, ¿no? Desde la noche en que nos atacaron. Desde la noche en que tocaron lo que es mío. Vincenzo corrigió su voz. Ese acero familiar. Mateo eligió él. Forma incorrecta de comenzar una guerra. Antes de la gracia. Pudo responder, la voz de Sophie sonó. Desde abajo. Mami, señor Vincent, ven a vernos. Lo que me enseñó el tío Marco. Fueron abajo para encontrar a Sophie tratando de hacer malabares con 3 pelotas de tenis con nistas. Éxito. Se las arregló para atrapar 2 antes. El tercero rebotó en su cabeza, enviando. Ella se echó a reír. Muy impresionante, dijo Benzo solemnemente. Aplaudiendo. No pude hacer eso cuando era tu edad. ¿En serio? Los ojos de Sophie. Ensanchado. ¿No eras muy coordinado? Terrible en eso. Usted. El tío Marco tuvo que enseñarme todo. Marco sonrió. Kid era todo codos y actitud cuando lo conocí. Tardó años en hazlo respetable. Todavía estoy trabajando. En la parte respetable, Venenzo. Respondió secamente, alborotando los rizos de Sophie. Más tarde, mientras se sentaban alrededor de la cocina. Mesa para el almuerzo, Grace observó la fácil interacción entre Vincenzo y Sophie. Y sintió que algo se movía en su pecho. Esto ya no era temporal. Algún lado. En las últimas semanas, se habían detenido. Ser invitados de la casa y comenzaron a ser familia. Señor Vincent, dijo Sophie. De repente, levantando la vista de su parrilla. Sándwich de queso. ¿Puedo preguntarte algo importante? Siempre. Cariño, la expresión de Sophie creció. Serio. La forma en que lo hacen las caras de los niños. Cuando están luchando con grandes conceptos. Mami dice que podríamos quedarnos aquí. Por un tiempo, como un largo tiempo. Sería. ¿Te gusta eso? Entonces preguntó Chenzo. Cuidadosamente. Sí, pero Sophie la masticó. Labio. Si nos quedamos y nos cuidas. Y nosotros cuidamos de ti, eso hace que. ¿Somos una familia? Grace se quedó sin aliento. Ella. Miró a Vincenzo, cuya expresión había. Se ha ido muy quieto. ¿Qué piensas? Preguntó Sophie suavemente. Creo que sí. Yo. Piensa que eres como un segundo papá. Él. Amable que viene cuando tienes miedo y lee tus historias y se asegura de que sea malo. La gente no puede lastimarte. La voz de Sophie se hizo más pequeño. ¿Está bien? ¿Puedo tener un segundo papá? El silencio se extendió por un latido del corazón. Entonces Vincenzo alcanzó
al otro lado de la mesa y tomó el pequeño. Mano en la grande. Yo sería honrado de ser tu segundo papá, dijo, su voz áspera por la emoción. Sí. Tu mamá dice que está bien. Ambos pares. De ojos vueltos hacia Grace, el brillante. Con esperanza. Entonces Chenzo está cuidadosamente. Cauteloso pero anhelante. Grace miró. Este hombre que había agregado sus vidas. Que traían peligro y violencia, pero también seguridad y amor, que les había dado a casa cuando no tenían nada. Creo. Grace dijo lentamente que las familias entran. Todas las formas y tamaños. Y creo que Sophie tiene razón. Nos encargamos de cada uno. Otro. Eso es lo que hacen las familias. Sophie sonrió y se lanzó hacia Vincenzo, que la atrapó fácilmente, abrazándola con fuerza. Mientras ella envolvía sus brazos alrededor de su cuello. Te amo, segundo papá. Susurró. Grace vio el momento en que las palabras lo golpearon, vio sus ojos cerrarse, vio. Sus hombros tiemblan ligeramente mientras enterró su rostro en los rizos de Sophie. Yo. Te amo también, niña, susurró. Atrás. Más de lo que nunca sabrás. Ese noche, compartieron su primera cena familiar oficial en el formal comedor. Grace había insistido en cocinar espaguetis con salsa marinara, pan de ajo y una ensalada. Nada elegante, pero se sentía bien de alguna manera. Normal. Sophie parloteó sobre su día. Sobre los libros que estaba leyendo, sobre si podían conseguir un cachorro. Vincenzo escuchó cada palabra como ella estaba recitando poesía, mientras Grace se encontró relajándose de una manera que no lo había hecho en años. Esto es agradable, Sophie, declaró, girando pasta alrededor de su tenedor. Con más entusiasmo que habilidad. Nosotros. Debería hacer esto todas las noches. Lo haremos. Vincenzo prometió. Como si lo convocara la palabra familia, Marco apareció en la puerta. Lo siento. Interrumpe al jefe, pero el turno de la noche es en su lugar. Perímetro seguro, Grace. Miró hacia las ventanas, donde podía distinguir las sombras de los hombres de Vincenzo toman sus posiciones alrededor de la propiedad. El recordatorio de que todavía necesitaban protección deberían tener. Ha sido aleccionador, pero de alguna manera no lo fue. Este era su mundo ahora, partes iguales. Peligrosas y hermosas, llenas de guardias armados y cuentos para dormir. Reuniones de negocios y cenas familiares. Eso no era la vida que Grace había planeado. Pero, mientras miraba a Sophie riéndose de algo que Vincenzo estaba diciendo, ella se dieron cuenta de que era exactamente la vida que necesario. Gracias, Marco, Vincenzo. Dicho. Bueno, que esté bien. Como él. Luna de la tarde y Sophie dormitando. Contra el hombro de Vincenzo, Grace sintió paz que nunca antes había experimentado. Estaban a salvo. Estaban juntos. Ellos. Estaban en casa. Afuera, Chicago brillaba. La oscuridad. Y en algún lugar de la sombras, soldados leales estaban listos para proteger lo que más importaba. Pero por dentro, una niña que una vez había llamado a la número equivocado en su momento de mayor. Nida había encontrado exactamente lo que había sido buscando todo el tiempo. Una familia completa. E inquebrantable, listo para lo que venga. Próximo.